que Dios se ha revelado a nosotros como el Dios Trino. Amén, hermano. Yo quiero animarla a que venga a estudiar con nosotros y así podamos conocer mejor al Señor. Y el otro anuncio que quiero enfatizar, hermano, es que el día 3 tenemos, hermano, la reunión de líderes. Todos los líderes de la iglesia, hermano, por favor, apunte en su calendario que el día 3 tenemos nuestra reunión y vamos a estar tratando específicamente en la constitución de nuestra iglesia. Quiero animarle, hermano, para que a los líderes que hagan sus arreglos para poder venir a esta reunión y trabajar en esto que es tan importante. Los demás anuncios, hermano, están ahí. Lléveselo a su casa y use el boletín, hermano, para tener su culto familiar. Ahí está el catecismo y los motivos de oraciones por los cuales vamos a estar orando en esta semana. Quiero invitarle, hermanos, a inclinar su rostro ahí donde está y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, nuestras almas han sido, Señor, refrescadas con tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, ha sido bueno. Señor, ha sido bueno en gran manera para nosotros cantar a ti en este día. Señor, nuestra fe ha sido fortalecida. Señor, tú has impartido gracia a nuestras almas, Señor, al cantar tu palabra en esta mañana. Señor, y por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos, oh Trino Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos rogarte que después de haberte adorado a través de los cantos y después de haberte adorado a través de las ofrendas, Señor, mientras nosotros te adoramos, continuamos adorándote a través de la exposición de tu palabra. Quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Cada una de las personas, de los hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, hemos venido con problemas diferentes, hemos venido, Señor, con preocupaciones diferentes, pero lo que tenemos en común cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más adulto, es que lo que más necesitamos, Señor, es continuar oyendo tu voz a través de la exposición de la Escritura. Y por eso yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, que en este día, Señor, tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra y para poder aplicarla en nuestras vidas. Señor, tú dices en tu palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, también el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Señor, nosotros confesamos, Señor, que necesitamos que tú nos des oídos para oír. Y yo quiero rogarte que en el nombre de Jesús, que a través de tu palabra, tú abras nuestros oídos para oír tu voz a través de la Escritura. Señor, que tu palabra produzca fe en el corazón de aquellos que están muertos. Y tu palabra nos guía al arrepentimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, habla a tu santo, Señor, en esta mañana. Mira cuánto necesitamos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo. Padre Santo, quiero rogarte en este día, Señor, por el pastor Javier Rodríguez, Señor, y por la iglesia que él pastorea, la Iglesia Bíblica de la Gracia, en Managua, Nicaragua. Señor, quiero rogarte por Javier, mientras él proclama tu palabra en este día, Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, prospere tu palabra en la vida de esa iglesia local. Señor, que tú edifiques, Señor, a tu pueblo allí, Señor, que conforma, Señor, la iglesia bautista, la Iglesia Bíblica de la Gracia. Te pido, Señor, que tú le concedas a Javier ver tu mano, Señor, y el poder de tu palabra obrando en la congregación y obrando en su propia vida. Y concédele a Javier, Señor, ver, Dios mío, tu gloria en la salvación de nuevas personas que tú traigas de muerte a vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendíceles en esta mañana y úsales para el extendimiento de tu reino, Señor, allí en Managua, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre Santo,
Yo te ruego también, te rogamos en esta hora por los pastores Ricardo Valdés y por el pastor Javier Molano, de la Iglesia Señor Bautista Reformada de Houston. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, sus vidas. Que tú uses, Señor, sus vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, cualquiera de los dos que en esta mañana esté proclamando tu palabra, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú los uses para la gloria de tu nombre y para el bien de esa iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra exposición de esta sección de la carta de Pablo a los Efesios. Y como dijimos, hermanos, el domingo pasado, los versículos 10 en adelante hasta el verso 24 componen la última parte de la carta del apóstol Pablo, esta carta que ha sido de tanta edificación para nosotros, en la cual hemos estado estudiando por más de 11 meses ya. Y hoy, hermanos, vamos a, por la gracia de Dios, por la ayuda del Señor, queremos, hermanos, continuar exponiendo para ustedes las verdades que Dios ha establecido en este texto, que sin duda alguna, hermanos, hicieron una diferencia en la vida de los cristianos de Éfeso, pero también, hermanos, hacen toda la diferencia en nuestras vidas. Y solamente antes de ir, hermanos, a los detalles de lo que quiero compartir en esta mañana, solamente es necesario, hermanos, que refresquemos algunas verdades que vimos el domingo pasado a manera de introducción para poder tener el contexto de lo que hoy vamos a exponer en este pasaje. No sé cuántos los que estuvieron el domingo pasado, no sé cuántos de ustedes recordarán que vimos, hermanos, que esta porción de la Escritura nos recuerda que la vida cristiana, hermano, es un campo de batalla. Si usted está en Cristo, si usted, hermano, ha nacido de nuevo, sin lugar a duda, usted, hermano, está envuelto, usted y yo estamos envueltos en una batalla en contra del adversario de nuestras almas, que la Biblia lo identifica como Satanás. Esta es una batalla, hermano, que como veíamos también el domingo pasado, no es una batalla casual. No es una batalla que ocurre de vez en cuando, sino que esta batalla es una batalla campal, es una batalla cuerpo a cuerpo. El diablo está enfocado, hermano, en apartarte de la fe, en desanimarnos, el diablo está enfocado en distorsionar la palabra de Dios en la vida de los cristianos para que los cristianos nos apartemos y ofendamos al Dios vivo pecando en contra de él. Y él usa, dice la palabra de Dios también lo mismo, que él usa diferentes artimañas. Dice Pablo escribiéndole a los Corintios que nosotros como iglesia no debemos de ignorar las artimañas, las maquinaciones del enemigo. Amados hermanos, también vimos que esta batalla, la naturaleza de esta batalla es una batalla espiritual, es una batalla que no vemos. Este adversario, la razón por la cual este adversario es tan peligroso es porque no lo vemos. Y porque no lo vemos, muchas veces tendemos, hermanos, a ignorarlo. Pero el diablo está ahí todos los días tratando de hermanos, dañar tu fe. Ahora bien, porque esta batalla es espiritual, amados hermanos, no podemos ir a esta batalla con recursos materiales o humanos. Tenemos que ir a esta batalla con los recursos espirituales que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros podamos permanecer firmes en el día malo. Otra cosa que vimos, hermanos, es que precisamente debido a este conflicto espiritual que nosotros tenemos que vivir todos los días, nosotros los cristianos en la iglesia vamos a vivir días malos de este lado de la eternidad. Si usted no ha vivido días malos, los va a vivir, ciertamente. Pero también, hermano, veíamos el domingo pasado que de la misma manera que la Biblia describe la vida cristiana como un campo de batalla en contra de Satanás, la Biblia también describe la vida cristiana como una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Esta victoria sobre el diablo, nosotros, hermanos, no podemos vencer al diablo por nuestra propia fuerza.
Algo que la iglesia tiene que recordar y tenemos que tener presente es que nosotros, hermano, el diablo es un ser diferente a nosotros. Es un ser angelical. Nosotros no podemos ir directamente a pelear con el diablo basado en nuestras propias fuerzas, porque el diablo es un enemigo poderoso. Pero en Cristo, Dios nos ha dado la victoria sobre el diablo y sobre todos los demonios. Y es solamente en Cristo que podemos, hermano, vivir esta vida de victoria. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, Pablo le dice, hermano, gracias a Dios que Él nos lleva. Voy a usar otro micrófono, hermano, porque este me tiene. Pablo le dice, hermano, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Pablo, escribiéndole, hermano, le dice a los Corintios, gracias damos a Dios. ¿Por qué? Porque Él en Cristo, Dios el Padre en Cristo, siempre nos lleva en triunfo. La vida cristiana es un campo de batalla, pero una vida que nosotros en Cristo podemos siempre vivirla victoriosamente. Porque, hermanos, como también decíamos el domingo pasado, sí, ciertamente el diablo es un enemigo poderoso, pero nosotros estamos en aquel que es todopoderoso. Amados hermanos, también Pablo, hay otro pasaje de la Escritura que dice, hermano, que todos los conocemos, escribiéndolo a los romanos. Pablo le dice, hermano, ante todas estas cosas, ante todo, y Pablo empieza en el contexto a mencionar algunas pruebas, hermano, diferentes circunstancias que la iglesia tiene que pasar. Y Pablo le dice, hermano, a la iglesia de Roma, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y fíjate que la Escritura siempre enfatiza que la victoria nuestra está en Cristo. Es en comunión con Cristo, es en unión con Cristo, es en virtud de nuestra unión con Cristo que nosotros podemos vencer y vivir una vida cristiana victoriosa. Cuando nosotros leemos, hermanos, estos versículos de la Escritura y lo comparamos con Efesios capítulo 6, versos 10 al 19, nosotros podemos concluir que la naturaleza victoriosa de la vida cristiana no radica, escúchame bien, la naturaleza victoriosa de la vida cristiana no radica en la ausencia de problemas o de días malos. Radica, hermano, en la habilidad dada por Dios de permanecer firmes en nuestra fe, aún en nuestros días malos. Amados hermanos, vamos a concentrarnos aquí, hermano, concentrémonos todos aquí, hermano. Y de esto, hermano, y es por esta razón, hermano, que Efesios capítulo 6, versos 10 al 19 es tan importante, porque en estos versículos el Señor nos da medios, hermano, los medios necesarios para garantizar nuestra victoria en estos días malos. Y tú y yo necesitamos de esos recursos. Y es por eso, hermano, que hoy, por la gracia de Dios, quiero ver con ustedes, hermano, estos versículos bajo el tema, bajo el título, la armadura de Dios. En estos versículos, hermano, el apóstol Pablo establece una analogía entre la vestimenta que usan los soldados romanos. Recuerden, hermano, que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Seguramente, hermano, la Biblia no lo dice, pero seguramente Pablo, hermano, estaba, hermano, al escribir esta parte de la carta de los Efesios, tenía seguramente un soldado romano delante de él. Y Pablo, hermano, establece una analogía entre cada elemento, entre la vestidura de los soldados romanos y los recursos que Dios nos da para que nosotros podamos ir a la batalla y permanecer firmes. Amados hermanos, y lo primero, hermano, que Pablo nos dice al establecer esta analogía es que la única manera, escúchame bien, la única manera de nosotros poder salir victoriosos en este conflicto espiritual en contra del diablo es venir al campo de batalla aferrados a la palabra de Dios. La única manera de nosotros poder salir victoriosos de este conflicto
espiritual es venir al campo de batalla aferrados a la palabra de Dios. Fíjate, a partir del versículo 14, vamos a leer el verso 14. Dice: estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. A partir de este versículo, el apóstol Pablo empieza a describir los elementos, hermanos, de la armadura de Dios. Y él comienza, hermano, describiendo la parte más elemental de esta armadura. Y él dice: estad, en el verso 14, estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. Quiero que mires el flow del pasaje. Pablo le dice a la iglesia: ustedes van a tener 10 manos, ustedes están en la lucha de ustedes no es contra sangre y carne. Tomar la armadura de Dios, y él vuelve a enfatizar: revestidos de toda la armadura de Dios. Y él dice: estad firmes. ¿Cómo podemos estar firmes? Dice: el ceñido vuestras cinturas con el cinturón de la verdad. Ahora, ¿qué significa esto? Yo estoy seguro que en más de una ocasión usted ha leído este pasaje. ¿Qué significa, hermano, el cinturón de la verdad? Fíjate, hermanos. Pablo, recuerda que Pablo está haciendo una analogía entre la armadura de los soldados romanos y la armadura de Dios. Y una cosa que quiero enfatizar: la razón por la cual esta porción de la Escritura se le llama la armadura de Dios es porque cada uno de estos elementos no vienen de nosotros, sino que vienen de Dios. Y esto es algo que debemos de recordar. Cada uno de estos elementos no es nada que nosotros producimos, no es algo que es inherente a nosotros, sino que viene directamente de Dios, para que podamos permanecer firmes. Y Pablo, al establecer esta analogía, él dice: ceñid vuestra cintura con la verdad. Lo que él está diciendo, hermano, es: aprieten su cintura. Entonces, como lo que Pablo le está diciendo es como si dijéramos en español moderno. Lo que él está diciendo a los cristianos de Éfeso es: apriétate el cinturón con la verdad. Apriétate los pantalones con el cinturón de la verdad. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el cinturón la vestimenta de los romanos, de los soldados romanos, lucía más o menos como esto. Y era como un cinto de cuero que ellos se ponían, hermano, en la cintura. Y ahí ellos tenían, hermano, para poner todo lo que ellos necesitaban para ir a la guerra. Ahora, los soldados romanos, hermano, usaban como unas sotanas, hermano, como unas batas que ellos se ponían, que eran, hermanos, que eran anchas. Y para ellos poder ir a la guerra, ellos tenían que ajustar esa bata, se la ajustaban al cuerpo para que ellos poder así, hermano, correr, para ellos poder moverse en el campo de batalla, para ellos poder pelear cuerpo a cuerpo. Si ellos no se ajustaban, esta bata que ellos se ponían, esta bata, lejos de ser beneficiosa para ellos, iba a ser un problema. Y es por eso que este cinturón, hermano, era indispensable para ellos. De hecho, hermano, se decía que uno de los elementos, hermano, que eran necesarios, que decían que el soldado estaba listo para ir a la guerra, era que tenía el cinturón bien, siempre lo tenía ajustado. Esto era tan elemental que aún en tiempos de paz, aun cuando ellos no tuvieran el resto de la armadura, lo que siempre un soldado romano iba a tener era el cinto en su cintura, bien ajustado. Y Pablo le está diciendo a los cristianos: ustedes deben estar listos siempre, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, para nosotros poder saber qué es la verdad, tenemos que ver cómo la Escritura usa la palabra verdad en otros pasajes. Y por ejemplo, quiero que vayas a Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Ahí en la misma carta. Efesios capítulo 1, verso 13.
dice la palabra del Señor, en Él también vosotros, después de escuchar, fíjate bien lo que dice Pablo, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, lo primero que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aplica la palabra, usa la palabra verdad para describir el contenido del evangelio. Porque él dice, vosotros, habiendo escuchado el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Pero más adelante, hermano, también, ahí mismo busca Efesios capítulo 4, verso 21. Dice, Efesios capítulo 4, verso 21, dice, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Cuando nosotros comparamos estos versos, hermanos, con lo que Pablo está diciendo en Efesios 6:14, nosotros podemos decir, hermano, que cuando Pablo toma la imagen del cinturón de los soldados romanos para enseñarle a la iglesia la manera en la que ellos deben estar listos para la guerra, podemos decir que lo que Pablo le está diciendo es, iglesia, ustedes deben aferrarse a la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad del evangelio que Él ha revelado para nosotros en su palabra. La verdad, amados hermanos, objetiva de Dios que Él ha revelado en su palabra para nosotros. Y esto es muy importante, especialmente en nuestro tiempo, porque nosotros estamos viviendo tiempos en que las personas no creen en la objetividad de la verdad. Y uno cree que lo que es verdad para ti no tiene que ser verdad para mí. Que la verdad puede lucir diferente para todas las personas. Pero, amados hermanos, Dios es el estándar de la verdad. La verdad, nosotros creemos en la verdad absoluta porque Dios es la verdad. Y cuando Dios le dice a su pueblo, aférrense a la verdad, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, la única manera de ustedes permanecer firmes en los días malos, la única manera de ustedes permanecer firmes en medio de esta batalla contra el diablo es aferrándote con todo tu corazón a la verdad que yo he revelado en mi palabra. Y es a eso lo que Pablo se refiere cuando él dice que debemos, hermanos, ajustar nuestra cintura con la verdad de Dios. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué implica aferrarnos a la verdad de Dios? Bueno, ¿qué implica aferrarnos a la palabra de Dios? En primer lugar, para aferrarnos a la palabra de Dios, hermanos, necesitamos renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. A lo largo de la epístola de Pablo a los Efesios, Pablo le dice a la iglesia, le recuerda que el hombre sin Cristo tiene el entendimiento entenebrecido. Una de las áreas de la vida, hermano, del hombre que el pecado afectó es el entendimiento. Y es por eso que el hombre, hermano, no puede entender a Dios por sí mismo. Es por eso que el hombre no puede entender el evangelio. Hay dos problemas que el hombre impío tiene. El primero, por su propio pecado, no puede entender a Dios. No lo puede comprender. Dice la Biblia que para el hombre natural las cosas de Dios son locuras. La razón por la cual el hombre sin Cristo no puede entender a Dios, se burla de Dios, hermano, es porque el pecado afectó su capacidad de entender a Dios. Pero también, hermano, el otro problema es que dice la Biblia que el diablo ha cegado el entendimiento de los impíos para que no le amanezca la luz del evangelio, para que no puedan ver la luz del evangelio. Es por eso que los que no tienen a Cristo se burlan del evangelio. No porque el evangelio, como lo hemos dicho 1000 veces, no porque el evangelio es irrelevante, no porque el evangelio no tiene poder, no porque el evangelio no sea suficiente para salvar. Tú no lo entiendes, no lo comprendes, tú te burlas de él por tu corazón endurecido por el pecado, porque el pecado ha dañado tu capacidad de entender a Dios y porque el diablo te ha cegado los ojos para que no vea la gloria de Dios. Y de esa ceguera
que Cristo te puede librar. La razón por la que el hombre no cree no es porque el evangelio no es suficiente, sino porque el pecado te ha afectado. Y eso no significa que tú eres un ignorante en cosas en la sabiduría de este mundo. Tú puedes ser muy inteligente, pero si tú no puedes entender a Dios por causa de tu pecado, tú estás viviendo en la peor de las ignorancias. Y Pablo dice que nosotros estábamos en esa condición, pero Dios, hermano, por su gracia, cuando nos salvó, abrió nuestros ojos para nosotros poder ver la gloria de Cristo. Y para poder creer en el evangelio. Amados hermanos, Pablo también, ahí en la misma carta, mira por ejemplo Efesios capítulo 4, verso 23. Efesios capítulo 4, verso 23. Vamos a leer el verso 22. Bueno, vamos a leer el 21, de nuevo, 22 y 23 dice. Efesios 4, 21 al 23 dice: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a ¿qué? A la verdad que hay en Jesús, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis, escucha hermano, escucha esto, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay algo, hermano, que este texto está diciendo. Aun cuando tú y yo como cristianos hemos sido redimidos, aun cuando Dios ha abierto nuestros ojos para ver el evangelio, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, porque todavía tenemos que luchar con nuestro propio pecado y contra el diablo, dice la Biblia, hermano, que tú y yo necesitamos constantemente ser renovados en nuestra manera de pensar. Tú y yo necesitamos constantemente ser renovados, hermano, en nuestro pensamiento. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es que nosotros como cristianos necesitamos, para poder estar firmes, nosotros necesitamos, hermano, aprender a entrenar nuestra mente a pensar bíblicamente. La razón, hermano, por la cual muchas veces nosotros fracasamos en nuestra vida cristiana es porque pensamos como las personas que no tienen a Cristo, tomamos decisiones como las personas que no tienen a Cristo, interpretamos el mundo como las personas que no tienen a Cristo, buscando nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Pero Pablo nos dice por eso, ustedes deben renovarse en el espíritu de vuestra mente, ustedes tienen que pensar bíblicamente. Amados hermanos, esta es la necesidad más apremiante que nosotros tenemos como iglesia. Los cristianos tenemos que aprender a pensar bíblicamente para poder permanecer en el día malo. Y eso solamente pasa, escúchame bien, hermano, eso solamente pasa. Nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente cuando nosotros somos expuestos consecutivamente y regularmente a la palabra de Dios. Nosotros, hermano, debe decirle, nosotros muchas veces tomamos decisiones, como le dije al principio, como mundanos, como incrédulos, porque pensamos como incrédulos. El hombre vive como piensa. El mundo, si el mundo es lo que está influenciando tu manera de pensar, si la cultura del mundo es la que influencia tu manera de pensar, tú vas a vivir como el mundo. Si la cultura del mundo es lo que está influenciando tu opinión acerca del matrimonio, si la cultura del mundo es la que está influenciando tu opinión acerca de la familia, de la crianza de los hijos, si la cultura del mundo es la que está influenciando tu mente, hermano, en estos diferentes aspectos de la vida que son tan importantes, tú vas a pensar y vivir como la persona del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos más tiempo expuestos a la influencia del mundo que expuestos a la palabra de Dios. Por eso no podemos pensar bíblicamente. Porque, hermano, pasamos más tiempo oyendo al mundo
escribiéndole a la iglesia, le dice, renovaos los lomos, o sea, ajustad los lomos de vuestro entendimiento con la verdad. Tú y yo, hermano, necesitamos ser expuestos a esta palabra, ser renovados, hermano, en el espíritu de nuestra mente. Y eso solamente pasa cuando leemos la Escritura, cuando somos expuestos a la Escritura. Hermanos, no tienen que responderme. Respóndase usted mismo. ¿Qué tiempo usted pasa leyendo la Biblia en su casa? ¿Qué tiempo pasamos, hermanos, profundizando en la Escritura? Nosotros estamos viendo un fenómeno, que es este. Para los cristianos, hermano, la Biblia se ha convertido, para muchos cristianos la Biblia solamente es como el genio de la lámpara. ¿Sí saben la historia del genio de la lámpara? Cuando tenemos un problema, venimos a la Biblia, la frutamos, a ver qué es lo que me dice el Señor. Pero la Biblia, hermano, la Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia no es un libro, hermano, para darte ánimo cuando tú tienes problemas. Aun cuando la palabra de Dios obviamente nos anima y nos fortalece, pero la Biblia no nos fue dada para que la tengamos en la gaveta del cuarto, hermano, y cuando tengamos problemas, agarra la Biblia y léala a ver lo que Dios te dice. La Biblia no te fue dada para que tú la tengas guardada en la gaveta de tu casa y la traigas los domingos como una costumbre, porque es lo que los cristianos hacen. La Biblia no te fue dada, hermano, para que la tuvieras guardada en tu casa, y cuando quieres saber la voluntad de Dios, agarra la Biblia, y la Biblia no es la bola de cristal. La Biblia te fue dada para que tú pudieras conocer a Dios, para que tú pudieras, hermano, tener relación con Dios, para que tú entrenaras tu mente a pensar como Dios. Amén. Dice Pablo, ¿quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Y dice, así nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y él dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente de Cristo. Pablo no está hablando aquí, hermano, de algo místico. Tener la mente de Cristo es tener una mente entrenada, renovada por la palabra de Dios. Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que está influenciando tu mente? ¿Qué es lo que está influenciando tu manera de pensar? Hermanos, aferrarnos a la verdad de Dios no solamente implica renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Aferrarnos a la palabra de Dios implica perseverar en la doctrina de Dios. Amén. Perseverar en la doctrina de Dios. Pero antes de ver esto, hermano, solamente quiero llevarte por un momento a 2 Corintios capítulo 10, verso 4, capítulo 10, verso 4 al 5. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 5. Amén. Dice la palabra, escucha bien este pasaje, hermano. Quiero, antes de ir a este punto de, ¿sabes?, perseverar en la doctrina de Cristo, quiero que marques este pasaje en tu Biblia. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son como carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amados hermanos, ¿de qué armas está hablando Pablo aquí? De las mismas armas, de los mismos recursos que él habla en Efesios capítulo 6, versos del 10 al 19. Son las mismas armas. Usted ve, hermano, cómo la Escritura interpreta la Escritura. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? La fortaleza de la que habla Pablo en Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas son las fortalezas a las que Pablo se está refiriendo aquí en 2 Corintios. Y dice, destruyendo, verso 5, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo.
Fíjate, hermano, esto, quiero que lo marques en tu Biblia. Dice Pablo, el verso 5, quiero enfatizarlo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Tú sabes, amados hermanos, dice Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y que todos estos principados y potestades y huestes espirituales de maldad están ¿a dónde? En las regiones celestes. Pero el campo de batalla, hermano, del diablo, o sea, en el cual nosotros estamos batallando, nuestro campo de batalla, ¿sabe cuál es? Nuestra mente. Y no es nuestra mente donde se levantan pensamientos altivos y rebeldes en contra del conocimiento de Dios. Y es ahí donde el diablo empieza a susurrar. No es importante leer la Biblia. Tú tienes cosas más importantes que hacer. Tú tienes muchas cosas que hacer. No tienes que orar ahora. No tienes que ir a la iglesia, eso no es importante. Ese es el diablo susurrando en tu mente. Y cuando esos pensamientos se levantan en tu mente, dice Pablo, que nosotros debemos aferrarnos a la verdad de Dios. Y eso implica, hermanos, renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, lo cual implica a la vez llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. No por tus propios razonamientos, sino por la palabra de Dios. El diablo puede susurrar muchas mentiras. Acuérdate, hermano. Cuando el diablo te susurra en el oído, tú tienes muchas cosas que hacer. No tienes que perder tu tiempo orando o leyendo la Biblia. Tú no tienes que leer la Biblia para poder ser cristiano. Tú no necesitas ir a la iglesia para ser cristiano. Acuérdate, mi hermano, que el diablo es padre de mentira. Y Dios es el estándar de la verdad. Porque Adán y Eva le creyeron al diablo antes que Dios. Es que hoy estamos como estamos. Cuando el diablo te dice, el diablo te puede susurrar y te puede engañar. Es mejor que vayas aquí. Es mejor, tú te mereces. Hoy domingo es el único día de descanso que tú tienes. Tú te mereces ir a la playa. Tú te mereces ir al lago, ir a y pasar y relajarte. Porque al final tú te lo mereces. Pero la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. Amén. ¿A qué voz le vamos a oír? Nuestra mente está más entrenada en oír la voz del diablo o la voz de Dios en su palabra. Dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos tus pensamientos. ¿Tú sabes qué significa eso? Que todos mis pensamientos, mi amada iglesia, los voy a llevar en obediencia a la palabra de Cristo. Yo puedo pensar cualquier cosa. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? En esta situación, ¿cómo yo puedo glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo yo puedo honrar a Dios en esta situación? ¿Cómo esta decisión que yo voy a tomar glorifica el nombre de Dios? ¿Cómo le va a hacer bien a mi alma ir en esta dirección cuando la Biblia me dice que debo ir en otra? Es llevando cautivo. Eso es lo que implica llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y para eso, hermano, necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. Yo quiero que tú busques en tu palabra, en tu Biblia, perdón, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Pablo aquí a la iglesia. Así que, hermanos, estad firmes. Fíjate, hermano, la palabra que usa Pablo y la palabra, hermano, la palabra que usa Pablo aquí en Tesalonicenses y la que usa en Efesios. Está como firmes. ¿Cómo? Dice, y conservad la doctrina que os fueron enseñadas ya de palabra o ya por carta nuestra.
Lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, a los de la Tesalonicenses, a nosotros también. Así que, iglesia, si Pablo, hermano, estuviera aquí predicando ahora, lo que le estuviera diciendo a ustedes es: primera iglesia bautista, estad firmes, conservando la doctrina que os ha sido enseñada. Conservando la doctrina de Cristo. Amados hermanos, la doctrina, una vez más, es las enseñanzas del Evangelio. La Escritura, lo que Dios ha revelado de Él para nosotros en su palabra. Y aferrarnos a la palabra de Dios es conservar esa doctrina, es permanecer firme en esa doctrina. Y una vez más, para conservar la doctrina, primero tenemos que aprender la doctrina, y para aprender la doctrina tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? No es por casualidad que en la iglesia, en muchas iglesias entre los cristianos se ha regado el famoso dicho: la doctrina no importa, lo que importa es el amor. ¿Usted nunca ha escuchado eso? Hermano, la doctrina divide, lo que importa es el amor. Déjame decirte algo: en el día, amado, no es tu capacidad de amar lo que te va a mantener firme, sino la doctrina de Jesucristo. La verdad de Dios en su palabra es lo que te va a mantener firme en el día malo. Por eso nosotros debemos aferrarnos a la doctrina de Cristo. Guardar esa doctrina. Pablo, hermano, escribiéndole también a Timoteo. Ya, hermano, solamente dame 2 minutos y vamos a terminar. Pero quiero enfatizar en esto porque es muy importante. Mira 2 Timoteo capítulo 1, versos 13 al 14. 2 Timoteo capítulo 1, versos 13 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor: retén. Hermano, Pablo le está escribiendo a un pastor que tenía que enfrentar luchas. Tenía que luchar contra su propio pecado y con el pecado de otros hermanos. Tenía que luchar contra la misma lucha que tienen los hermanos. La misma lucha que tienes tú, la tiene tu pastor. Y fíjate lo que dice Pablo a Timoteo: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que se te ha encomendado. Creo que tú marques ese texto en tu Biblia. Fíjate, hay tantas verdades aquí, hermano, que pudiéramos estar la tarde entera predicando solamente en ese versículo. Fíjate, hermano, lo voy a leer de nuevo. 2 Timoteo 1, 13 al 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Pero el verso 14 es fundamental. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que se te ha encomendado. Iglesia, ¿cuál es el tesoro que se te ha encomendado? La palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a la iglesia, hermano, consistentemente, para poder estar firme, tenemos que atesorar ese tesoro. Tenemos que aferrarnos a ese tesoro. Pero Pablo nos da la clave también en este versículo. Recuerda, en Efesios, antes de dar todas estas instrucciones, Pablo le dice a la iglesia: sed llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ahora le dice a la iglesia, a los corintios, a Timoteo, guarda este tesoro mediante el Espíritu Santo que habita en ti. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Timoteo e iglesia de Cristo, nosotros no podemos aferrarnos a la palabra por nosotros mismos, porque mi naturaleza pecaminosa es alejarme de la palabra, pero solamente por la ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos nosotros aferrarnos a esta palabra. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos, hermanos, guardar, atesorar este tesoro que se nos ha dado. La palabra de Dios, mi amada iglesia, es el ancla que te va a ayudar a permanecer firmes en medio, hermanos, de las tormentas de la vida. Por eso Pablo le decía a la iglesia: aférrate
ciñe tu cintura con la verdad. Ponte listo con la verdad. Y ese aferrarnos, por último, implica confiar en esa palabra. Hermano, nosotros no confiamos en nuestro intelecto. ¿Tú sabes por qué los cristianos hoy, muchos cristianos hoy, están de derrota en derrota? Porque a nosotros se nos ha enseñado, nosotros estamos más enfocados en sentir. Y hoy estamos contentos porque si sentimos a Dios con nosotros, todo está bien. Pero hay días que no sentimos a Dios y ahí nos deprimimos. Porque se nos ha enseñado que debemos enfocarnos en los sentimientos. Tú no puedes confiar en tus sentimientos. Tú no puedes confiar en tus emociones. Aferrarte a la palabra de Dios implica confiar en la palabra de Dios. Porque tú puedes sentir que Dios no está contigo. Tú puedes sentir que Dios te ha abandonado. Pero Dios dice en su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aferrarte a la palabra de Dios es confiar en su palabra. Hermano, tú puedes pensar, el diablo puede susurrar a tu oído que, ¿sabes? Pecar no es tan malo. Está bien de vez en cuando pecar. El diablo puede susurrar en tu oído que puedes estar bien, disfrutar momentáneamente los placeres del pecado. Pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros debemos confiar, no en nuestras emociones, no en nuestros pensamientos, sino la palabra de Dios. Cuando el diablo susurra a tu oído que tú no sirves, que tú eres un hipócrita, porque mira tú tan pecador y buscando, domingo en la iglesia buscando de Dios. Cuando el diablo susurra a tu oído, ¿cómo puedes tú orar? Cuando tú has vivido de esta manera durante la semana, tú necesitas recordar la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios que dice, Él dice en su palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Tú y yo necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, implica confiar en la palabra de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, a lo largo de este mensaje seguramente el diablo quizás te ha susurrado el oído. Cuánta tontería el pastor me está dando. Qué aburrimiento. Quizás tú puedes estar pensando en esta mañana, yo pudiera estar aprovechando mi tiempo mejor, quizás haciendo otras cosas o conversando con otras personas. Quizás tú pudieras estar aprovechando mejor tu tiempo jugando, viendo televisor o jugando videojuegos. Pero la palabra de Dios dice que si tú estás fuera de Cristo, tú estás muerto en tu pecado y tú eres digno de la ira de Dios. Si tú estás fuera de Cristo, la Biblia dice que si tú hoy te mueres o si Cristo viene hoy y tú estás sin Cristo, tú vas a pasar toda una eternidad bajo la ira de Dios. Y es por eso que como pastor yo te ruego en esta mañana que tú te arrepientas de tu pecado, que tú creas esta palabra, que tú creas el Evangelio y confieses a Jesús como Señor de tu vida para que tus pecados sean perdonados y seas salvo. Hoy es el día de salvación. Quiero hablarles por último a los jóvenes que están aquí. Quiero que los jóvenes y los niños me atiendan. Dice la Biblia: alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón. Anda en el camino de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabes que sobre todas las cosas sabes que te juzgará Dios. En otras palabras, joven y niño que me escuchas, lo que Dios está diciendo, lo que Dios dice en tus palabras, tú quieres hacer con tu vida lo que tú quieras, hazlo. Hazlo con tu vida lo que tú quieras. Pero sabes que un día Dios te va a juzgar. Un día tú vas a tener que dar cuenta a Dios por tu vida. Y para ese día, joven y niño, tú necesitas un abogado. Y ese abogado es Jesucristo. Porque tú un día te vas a morir. Porque un día Cristo va a venir por la iglesia. Porque un día tú vas a dar cuenta a Dios por tu vida. Es que hoy tú necesitas arrepentirte de tu pecado
entretener, joven, que me escuches. Porque nosotros no fuimos llamados a entretenerte. Si lo que tú estás buscando en la iglesia es entretenimiento, tú estás perdido. Nosotros estamos llamados a darte el evangelio de Jesucristo porque es lo único que puede salvar tu alma. Por eso hoy arrepiéntete y ven a Cristo porque tú no tienes excusas. Que el Señor te bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre, en esta hora nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y nosotros confesamos en esta mañana nuestra inhabilidad de aferrarnos a la palabra de perdón. Y es por eso que como iglesia, Señor, nosotros clamamos a ti en esta mañana y te suplicamos, ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a ceñir nuestra cintura, Señor, los lomos de nuestro entendimiento con tu palabra. Señor, ayúdanos a perseverar en la doctrina. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra en los días malos para poder permanecer firme. En los días de enfermedad, en los días de tribulación, en los días de pérdida. Ayúdanos a nosotros a atesorar el tesoro que tú nos has dado. Señor, y aquellos que no te conocen, yo te ruego en el nombre de Cristo, Señor, tenga bien abrir sus ojos y sus corazones para darles un nuevo corazón para que ellos puedan creer y traerles a la salvación. Líbralos del dominio de Satanás y tráeles al reino de tu amado Hijo. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Aleluya. Que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes.